¿Puedes concebir la idea de enamorarte de alguien tan vedado que solo el pensarlo te eriza la piel? Esa situación fue la que viví, pero no fue con alguien ajeno, sino con mi propio sobrino. La celebración nupcial de mi prima Laura tuvo lugar en un hermoso hotel, ubicado en un entorno natural rodeado de montañas y ríos. Lo que en apariencia era una reunión familiar común se transformó en un ambiente de miradas sigilosas, revelaciones arriesgadas y una tensión inédita para mí. Te aseguro que lo que sucedió a continuación te dejará sorprendido. Al llegar al hotel el viernes, me encontré con una suite diminuta pero muy acogedora que ofrecía una hermosa vista al bosque. Mientras desempacaba mi equipaje, llamaron a la puerta. Se trataba de Álvaro, mi sobrino de 20 años. Hacía mucho tiempo que no lo encontraba y me sorprendió lo mucho que había crecido. De gran estatura, en buena forma física, con una sonrisa encantadora. Al abrazarme, me dijo con entusiasmo, «Qué alegría encontrarte, tía», mostrando esa vitalidad propia de la juventud que se va perdiendo con el tiempo. Estuvimos un tiempo actualizándonos mutuamente. Le comentó que se encontraba cursando la carrera de arquitectura y que había llegado solo a este lugar, ya que sus padres no pudieron acompañarlo. Sus relatos sobre su experiencia en la universidad me sacaron muchas risas, al igual que sus divertidas anécdotas durante ese tiempo. Álvaro poseía un atractivo especial y enigmático que me resultaba difícil de describir en ese instante, pero que pronto lograría entender. Durante la cena de recibimiento de esa noche, se percibía un ambiente lleno de alegría, brindis y una iluminación acogedora. Llevaba puesto un elegante vestido negro ceñido y de longitud por encima de la rodilla, con un estilo atemporal que realzaba mi figura. Álvaro no podía apartar la vista de mí. Me di cuenta de eso y me cuestioné si tal vez me lo estaba imaginando. Sin embargo, más tarde, mientras brindábamos, me topé con su mirada firme y penetrante, como si intentara comunicarme algo que trascendiera las palabras. Fue un momento fugaz, pero me provocó una sensación que no podía pasar por alto. El sábado marcó un momento importante. El evento se llevó a cabo al aire libre, donde se ubicaba un altar adornado con hermosas flores en tonos blancos y rosados. Mientras los demás mostraban alegría y tranquilidad, yo me sentía inquieta. Cada vez que Álvaro se acercaba, notaba cómo el ambiente se volvía tenso. Intentaba persuadirme de que todo estaba en mi mente. Sin embargo, la tensión se sentía tanto como el olor de los jazmines en el ambiente. Fue entonces cuando se produjo la confusión. En medio de la celebración, decidí salir brevemente al patio para respirar un poco. Se trataba de un lugar apacible, alejado del ruido. Mientras me encontraba en ese lugar, percibí ruidos de pasos, y al voltear, divisé a Álvaro. «Oh, te encuentro aquí», expresó con una sonrisa. «Creí que te habías extraviado», expresé, intentando dar la impresión de que solo requería un momento de descanso. Sin embargo, en ese momento noté que llevaba consigo un recipiente con lo que parecía ser mi bebida de vino. Me dijo que la había dejado en la mesa mientras me la ofrecía. Agradecí al tomarla. Todo dio un giro en el momento en que nuestros dedos se tocaron. Me resulta difícil encontrar las palabras adecuadas para describirlo, pero ese breve roce fue como un destello repentino. Nos observamos mutuamente, y en su mirada percibí algo completamente nuevo y desconocido para mí. Una combinación de intriga, anhelo y valentía. Me preocupaba por ti, Álvaro. Necesitaba romper este silencio tan denso, le dije. Él, con una sonrisa algo irónica, contestó que se encontraba bien, pero a veces le resultaba complicado guardar sus pensamientos. Curiosa, le pregunté qué pensaba, entre bromas y en serio. Su corazón latía velozmente y no lograba comprender la razón. Él, sin vacilar, expresó, «Hoy estás hermosa». Quedé congelada de frío. Recibí un elogio inocente que, pronunciado con un tono bajo y profundo, me hizo sonrojar. Agradecí en voz baja, desviando la mirada para evitar la suya. Sin embargo, Álvaro permaneció inmóvil. Su cercanía era tan intensa que resultaba abrumadora, podía percibirla claramente. Escuchó su nombre siendo llamado a lo lejos, interrumpiendo así el instante. Al voltearse, expresó, «Nos encontramos dentro». Permanecí en ese lugar, intentando organizar mis ideas. ¿Qué suceso había ocurrido recientemente? Vaya, menudo personaje era mi sobrino. Sin embargo, siendo ya mayor, existía algo irrefutable en el lazo que habíamos establecido. Durante el resto de la noche, intenté eludirlo, aunque resultó ser infructuoso. En medio de la música de cumbia animada, Álvaro se acercó a mí durante la fiesta y me invitó a bailar tomándome de la mano. Me dijo, «Vamos, no puedes estar sentada toda la noche». Mis habilidades para bailar no son buenas, me quejé. Sin embargo,
él continuó insistiendo. Me condujo al centro de la pista y, sin dar tiempo a más palabras, comenzamos a bailar al compás de la música. Tenía unas manos fuertes pero suaves, y su sonrisa daba la impresión de que todo fluía con naturalidad, como si fuera algo cotidiano. Observa, no tiene mucha complicación, expresó mientras me dirigía en una vuelta. Solo me era posible sonreír, intentando ocultar la combinación de nerviosismo y entusiasmo que experimentaba. Cada vez que nuestros ojos se cruzaban, todo a nuestro alrededor parecía desvanecerse. Al notar que la música se volvía más pausada, decidí retirarme. Expresé mi necesidad de descansar mientras regresaba a mi asiento. Álvaro no presionó, pero sus ojos me acompañaron durante toda la velada, y a pesar de no desear reconocerlo, me sentía lisonjeada y desconcertada al mismo tiempo. La verdadera complicación surgió más adelante. Después de que todos se fueron a descansar a sus cuartos, opté por permanecer un tiempo adicional en el jardín. En la calma de la noche, encontraba un estímulo para reflexionar. Sin embargo, en ese momento percibí nuevamente el sonido de pasos. Álvaro. Me era imposible conciliar el sueño, expresó mientras se acomodaba a mi lado en el asiento de madera. Permanecimos en silencio durante un tiempo, disfrutando de la melodía de los grillos y el susurro del río que fluía cerca. La tranquilidad aparente ocultaba la tormenta que bullía en mi interior. Álvaro, esto no ha tenido un final favorable. Es fundamental que seamos directos. Formamos parte de la misma familia. No tiene lógica. Intenté mantener mi tono decidido, aunque mi voz tembló un poco. Mis pensamientos son diferentes, contestó con suavidad. No afirmo que algo esté obligado a suceder. No puedo hacer como si no experimentara esta emoción. Enmudecí contemplando las siluetas que danzaban entre los árboles. La frontera entre lo adecuado y lo que anhelaba se difuminaba cada vez más. Dormir esa noche fue difícil para mí. Cada palabra, cada mirada, cada gesto de Álvaro ocupaban mis pensamientos. ¿De qué manera habíamos alcanzado esta situación? Insistía constantemente en que era mi familiar, que la situación carecía de sentido. Sin embargo, mi mente seguía reviviendo esos momentos llenos de suspense y enigma. Al comenzar el domingo, una fina neblina envolvía el entorno. Desde la ventana, contemplaba cómo las montañas se veían como suspendidas en el aire, rodeadas de nubes. Descendí al comedor en horas tempranas con la ilusión de eludir posibles situaciones incómodas. Sin embargo, al entrar, apenas comencé a notar algo extraño. Allí se encontraba Álvaro. Me encontraba sentado al lado de la ventana, disfrutando de una taza de café. Al verme, mostró una sonrisa y me indicó con un gesto que lo siguiera. Claro que decidí no prestarle atención. Tomé asiento en una mesa diferente, aparentando interés en el olor del café y los bollos, aunque enseguida se acercó y se sentó frente a mí. Con una sonrisa pícara que siempre me confundía, me preguntó por qué lo estaba evitando. Intenté contestar con agudeza, con algo que lo hiciera reflexionar, pero mi mente se negaba a cooperar. No estoy evitándote, falsifiqué, mientras llevaba la taza de café a mis labios para ganar unos segundos. Por supuesto que sí, respondió, inclinándose un poco hacia adelante. ¿Se debe a mis palabras de la noche pasada? A pesar de su calma aparente, en su mirada brillaba una determinación que me desconcertaba. Exhalé con pesar antes de colocar la taza en la mesa. Álvaro, tus acciones no son apropiadas. Formamos parte de una familia. Esta situación es un tanto compleja. Intenté mostrar firmeza en mi tono, pero terminé sonando más como si estuviera pidiendo un favor. De repente, me agarró la mano, forzándome a sostener su mirada. Tía, no es difícil, es lo que siento. No puedo evitarlo, expresó con una determinación que me dejó sin habla. Antes de que pudiera responder, se inclinó y acarició mis labios con los suyos. Un breve roce de labios, casi ingenuo, pero capaz de estremecerme por completo. A pesar de mi primer impulso de alejarme, decidí quedarme en mi lugar. En mi cabeza, se desencadenó una lucha interna entre la responsabilidad y la pasión, y en un instante, la pasión salió victoriosa. Decidí cerrar mis ojos, dejando que aquel destello prohibido quedara grabado en mi mente. Al abrir mis ojos, me encontré con la mirada fija de Álvaro, aguardando mi respuesta. Al final, expresó, fue un error, sin mostrar remordimiento en su tono. A lo que contesté, intentando mantener la calma, así es, no deberías haberlo hecho. Sin embargo, era consciente de que una parte de mí había gozado de ese momento más de lo que estaba dispuesta a reconocer. Y eso era lo que más me asustaba. El día continuó con las tareas habituales de desmontar una boda, despedidas,
el embalaje de pertenencias y las discusiones familiares sobre la distribución de los objetos. Intenté mantenerme ocupada para no encontrarme a solas con Álvaro en ningún momento. Sin embargo, no se daba por vencido. Siempre lograba coincidir en mi camino con una pregunta casual o un comentario que parecía inocente, pero que escondía esa fuerza que me desestabilizaba. Al caer la tarde, los visitantes empezaron a tomar su salida. Unos cuantos regresaban a sus hogares. En cambio, algunos de nosotros optamos por quedarnos una noche adicional para no sufrir el agotamiento del viaje. Para mi asombro y descontento, Álvaro optó por quedarse también. Al ser cuestionado, expresó con una sonrisa: realmente disfruto este sitio. También planeas quedarte, ¿verdad? Podemos dar un paseo y deleitarnos con el entorno natural. Traté de buscar una justificación, cualquier razón para eludirlo, pero no la hallé. Lo peor de todo fue que una parte de mí deseaba dar el visto bueno. La perseverancia y sinceridad que mostraba despertaban en mí una sensación de vitalidad que había estado ausente durante mucho tiempo. Aquella tarde, al caer el sol, accedí a su propuesta. Recorríamos un camino que se retorcía entre los árboles y nos llevaba a un pequeño espacio abierto con una vista al río. Al principio, la charla fue informal, tratando temas sin importancia: la universidad, el hermoso entorno, el banquete nupcial. Sin embargo, tarde o temprano, el asunto inevitable fue mencionado. ¿Por qué te asusta tanto lo que siento, tía?, cuestionó mientras se detenía al lado de un árbol. También decidí parar, cruzando los brazos. Álvaro, no se trata de miedo, sino de tener un criterio lógico. Contesté diciendo: esto no está correcto, y tú eres consciente de ello. Sin embargo, mi voz no transmitía seguridad. ¿Qué sucede si la situación no resulta ser tan sencilla como se plantea? En ocasiones, las circunstancias no se ajustan a las normas que nos son impuestas. ¿Alguna vez has experimentado emociones que contradigan lo que se espera de ti? Las palabras que dijo me impactaron de lleno. Por supuesto que lo había experimentado en numerosas ocasiones, aunque nunca lo había reconocido ni tomado medidas al respecto. Siempre había tomado decisiones acertadas en mi vida, siguiendo caminos seguros. Y en ese momento me encontraba, reflexionando sobre algo que desafiaba todas las normas. El lapso de silencio entre nosotros se prolongó. Al final, aparté la vista hacia el río, que resplandecía bajo la cálida luz del atardecer. Es imposible para mí realizar esta tarea, Álvaro, me resulta imposible. Se acercó a mí dando un paso, reduciendo la separación que nos separaba. No te estoy solicitando que realices ninguna acción, tía. Quiero que tengas presente mi presencia, que mis sentimientos son sinceros y que si en algún momento decides tomar un riesgo, estaré disponible. Mis ojos se colmaron de lágrimas, pero me contuve para que no se derramaran. Álvaro se echó hacia atrás, cediéndome terreno. La atmósfera estaba cargada de tensión, aunque también se percibía algo liberador en su sinceridad. Sin pronunciar ni una sola palabra más, se puso en marcha para regresar al hotel caminando. Permanecí en ese lugar, observando cómo su silueta se distanciaba entre los árboles, experimentando una mezcla de sensaciones entre la tranquilidad y la nostalgia. Al volver a mi cuarto, descubrí un mensaje debajo de la puerta. Pertenecía a Álvaro. Expresaba su agradecimiento por acompañarle y le deseaba que hallara las respuestas que tanto buscaba. Esa breve expresión me llevó a colapsar. Me debatía entre el miedo de lo que pudiera ocurrir entre nosotros y la preocupación de que Álvaro decidiera avanzar sin mí. Tumbado en la cama, observaba el techo, sintiendo cómo la oscuridad de la noche se apoderaba del entorno. Me encontraba en la encrucijada de tener que elegir entre varias alternativas, ninguna de las cuales me convencía. Permanecí en ese lugar, sin poder decidir entre mis anhelos y mis responsabilidades, entre mis deseos y mis obligaciones. En ese lugar, me encontraba aprisionada entre la frontera invisible de lo apropiado y mis anhelos con una fuerza que me causaba temor. Al inicio de la semana, el silencio reinaba de forma casi abrumadora. El hotel se encontraba desierto y la neblina de las montañas parecía más espesa, como si el entorno reflejara la carga que pesaba en su corazón. Tenía conocimiento de que Álvaro permanecía en ese lugar. Cuando solicité mi café en la recepción, pude oír su voz. A pesar de no desear reconocerlo, una parte de mí anhelaba volver a verlo. Disfruté de mi desayuno al aire libre, contemplando cómo los primeros rayos de sol luchaban por abrirse paso entre las nubes. Traté de convencerme de que todo lo sucedido durante el fin de semana había sido como un sueño intenso, un momento fugaz causado por la celebración y el consumo de vino. Sin embargo, en ese momento lo divisé acercándose hacia mí con una firmeza que me sorprendió. Saludó a su tía al depositar la taza de café en la mesa, sin aguardar a ser invitado.
Sacudí la cabeza en señal de negación, sin poder articular palabra en respuesta a su pregunta sobre si mi nota le había incomodado. Mi corazón palpitaba con fuerza y notaba cómo perdía el control de mí misma ante la intensidad de su mirada. Por último, expresó su deseo de despedirse antes de partir, con un tono grave que no le resultaba familiar. Sin embargo, deseo comunicarte algo que quizás no tenga la posibilidad de expresarte en otra ocasión. Traté de detener a Álvaro, pero él levantó la mano solicitando la oportunidad de expresarse. Mis sentimientos hacia ti no se van a esfumar aunque me marche. No puedo simplemente eliminarlo, ya que no tendría que estar presente. Sin embargo, comprendo que no está únicamente en mis manos. Detuvo su mirada un instante, buscando encontrarse con mis ojos. Deseo que entiendas que no lamento haber expresado mis sentimientos y que si en algún momento decides desafiar las normas, estaré aquí aguardando. Intentaba sujetar la taza de café con manos temblorosas. Experimentaba una intensa amalgama de emociones que dificultaba mi respiración. Sin tener la oportunidad de contestar, Álvaro se inclinó y depositó un delicado beso en mi mejilla, de forma repentina y sorpresiva. Después, giró sobre sus talones y se marchó, dejándome inmóvil, observando cómo se perdía de vista en la recepción. Transcurrieron varias horas hasta que logré cambiar de posición. En mi interior se libraba una batalla entre la culpa, el anhelo y la incertidumbre, como si fuera una tormenta. Al final, opté por volver a mi hogar. Sin embargo, en vez de dirigirme a mi cuarto, mis pies me condujeron hacia el suyo. Al abrir la puerta, Álvaro y la otra persona no intercambiaron ninguna palabra. Con solo un gesto visual, corroboramos lo que los dos teníamos claro. En el momento de silencio, la separación entre nosotros desapareció y la carga de todo lo guardado se convirtió en un instante intenso y repleto de emociones contrapuestas. La proximidad que teníamos se asemejaba a una llama que abarcaba todos los rincones de mi mente. El resto de las cosas se detuvo en el tiempo. El pasado y el futuro no existían, solo vivíamos el momento actual, lleno de esa unión que habíamos ignorado reconocer y que, al fin, estábamos disfrutando en compañía. Al concluir todo, permanecimos callados, compartiendo una complicidad sin precedentes. Durante el trayecto de vuelta, reinó el silencio, aunque mis pensamientos no cesaron de expresarse. Cada una de las palabras pronunciadas por Álvaro resonaba en mi mente como un eco que no cesaba. ¿Es posible que esto sea algo que pueda fácilmente dejar atrás? ¿Sería posible volver a mi rutina habitual como si los eventos recientes no hubieran ocurrido? Sin respuestas, solo interrogantes adicionales. Al regresar a mi hogar, aún podía escuchar en mi cabeza los ecos de los días pasados. La figura de Álvaro se convertía en un espectro imposible de expulsar. Esa noche, al disponerme a descansar, mi móvil comenzó a vibrar. Se trataba de un mensaje de ella. No logro sacarte de mi mente. Quiero saber si experimentas los mismos sentimientos. Sobre la pantalla, mis dedos se estremecieron. Era consciente de que optar por no prestarle atención era lo adecuado, lo prudente, aunque también era consciente de que no sería capaz de tolerar la ausencia de palabras. He dado una respuesta. Mis disculpas. Esto no tendría que haber ocurrido ya. La respuesta fue rápida y directa. Sin embargo, ocurrió. Si así lo desearas, se repetiría una vez más. A pesar de haber apagado mi teléfono, la culpa seguía consumiéndome. 48 horas más tarde, Álvaro se encontraba en la entrada de mi casa. De repente, sin previo aviso, sin permitirme reflexionar. Expresó que no estaba allí para entablar conversaciones. Sin embargo, no llevó a cabo esa acción. En ese momento, traspasó el último límite que nos separaba. No se pronunciaron palabras. Juntos decidimos lanzarnos al vacío. Al darse cuenta de que la puerta se había cerrado detrás de él horas más tarde, comprendí que había dejado ir algo irrecuperable. La opción de regresar a ser como antes. No siempre lo que tocamos es consumido por nuestros deseos. En ocasiones, la llama arde en su interior. Incinerar nuestras convicciones, y modifica nuestra esencia. No optamos por el fuego, sino por la sensación de vitalidad que nos brinda el calor. A pesar de dejar rastros de ceniza a su paso, para descubrir el drama y la pasión que te esperan.